Bueno, pues el derecho a la reparación es un derecho central del ámbito de las responsabilidades de derechos humanos, ¿no? Cuando decimos que las violencias machistas son violaciones graves de derechos humanos, estamos hablando de que el Estado, uno de los derechos que tiene que garantizar es el derecho a la restitución de los derechos violados, ¿no? a la restitución del derecho violado, eso es la reparación. La reparación es volver a la persona, a la víctima, a la situación anterior a la violación de sus derechos. Lo que sucede es que en violencia machista esto tiene un componente distinto, ¿no? Porque en muchos casos sí que es así, ¿no? Se vuelve, digamos, en la obligación del Estado de devolver a la víctima a la situación anterior. Pero en otros, en violencia machista, como precisamente la situación anterior, la situación en la que se produjo la violencia está marcada por un contexto de discriminación machista por motivos de género, es muy importante poner eso de relieve, ¿no? Es decir, que al final el derecho a la reparación de las víctimas de violencia machista es un derecho que tiene que tener un componente individual, pero otro componente estructural, ¿no? La reparación individual y la reparación estructural. Entonces, la transformación individual tiene que llevar en paralelo esa otra transformación del contexto, ¿no? De las raíces de lo que produjo esa violencia, ¿no? La reparación es un derecho que pertenece precisamente a los estándares, está desarrollado por los estándares internacionales de derechos humanos y específicamente hay unos principios y directrices de Naciones Unidas de 2005 son los que es el documento que desarrolla más claramente los elementos del derecho a la reparación. Y son básicamente 4 elementos, ¿no? El primero sería la indemnización, la compensación económica por los daños sufridos, ¿no? Por otro lado, el segundo componente sería el componente de la completa rehabilitación, completa recuperación de todo lo que han supuesto las secuelas, ¿no? Los impactos de las violencias, ¿no? Este elemento tan importante de la reparación tiene, si quieres, un ejercicio añadido que en violencias machistas también tiene sus desafíos propios de cuantificar o poner encima de la mesa no un impacto o medio impacto, sino todos los impactos, todos y cada uno de los impactos sufridos o enfrentados por las mujeres a resultas de la violencia sufrida, que no es solo una violencia individual, ¿no? Muchas veces lleva aparejada una violencia estructural, una violencia institucional de las mujeres en su camino de salida de las agresiones, ¿no? Ya sea violencia institucional por parte pues mujeres migrantes en situación irregular, que se les cruza la situación de extranjería, pero también violencia policial o fallos en el sistema judicial, prejuicios, todo eso tiene que ver con esos impactos y va a estar ahí condicionando las necesidades de recuperación de las mujeres y tiene que estar, digamos, encima de la mesa para plantear, pues qué recursos estamos ofreciendo a las mujeres para que realmente su recuperación sea completa, ¿no? Y ahí, vinculado a eso, a este elemento, se habla también en los estándares internacionales del elemento de restitución, ¿no? Cuando hablamos de restitución, hablamos de que hay cosas que tienen que ver pues, con la recuperación de una misma, el tema psicosocial, económico, pero hay otras cosas que tienen que ver con que, por ejemplo, la injusticia o la propia violencia y los recursos que utilizaron los agresores para perpetrar esa violencia han llevado a situaciones injustas y esas situaciones se tienen que revertir. Por ejemplo, un agresor que utilizó a los hijos o las hijas como arma, ¿no? Y que solicitó la guardia y custodia siendo un padre violento, ¿no? Esa custodia tiene que volver, ¿no? La restitución implica restituir la custodia a la madre, ¿no? Es decir, volver otra vez a recomponer esa relación de esa mujer con sus hijos e hijas que fue truncada por la propia violencia, ¿no? Y por último, hay otras 2 componentes, ¿no? Que son las garantías de no repetición, que es un componente central, es decir, nadie puede reparar, nadie puede obtener una reparación, nadie puede recuperarse del todo si no cesan las violencias, ¿no? Entonces tiene un componente individual, o sea, un componente personal, pero luego tiene también un componente estructural, es decir, de las garantías de no repetición, en el sentido de que la propia estructura social que ha llevado a victimizar a
decenas de miles de mujeres no se siga reproduciendo, ¿no? Entonces ahí es interesante cómo eso conecta con la prevención, ¿no? Y el último elemento de la reparación, que es un elemento también central, es el elemento el que se llama la satisfacción, que significa fundamentalmente la difusión de la verdad, significa la construcción de un relato veraz de lo que fueron las violencias vividas, de lo que fueron las relaciones de poder soportadas, y un relato que se difunda de esa manera veraz, y por otro lado también vinculado, ¿no?, a un homenaje público, ¿no?, a una construcción simbólica, digamos, de ese apoyo, ¿no?, a las víctimas y de ese rechazo a los agresores. O sea, yo creo que es muy importante en la reparación que aparezcan las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, las víctimas, o sea, visibilizar el apoyo sin fisuras a las víctimas, sus relatos, vamos, las sobrevivientes, ¿no?, en muchos casos ya, pero en otros casos también las víctimas cuando se trata de mujeres asesinadas, ¿no? Es decir, construir ese relato sin fisuras implica también ser mucho más contundentes frente a los agresores, ¿no? No solamente como instituciones o como organizaciones, sino ya como vecindario, como sociedad, como comunidad de bloque, ¿no?, de viviendas. Es decir, ese ejercicio realmente de reparación pasa por poner negro sobre blanco, ¿no?, quién ejerce la violencia, quién es el culpable, digamos, el responsable último, primero y último de la violencia, y a quién hay que pedir cuentas, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, bueno, quién es la persona que ha enfrentado la violencia y todo lo que, digamos, poner en valor todo lo que en positivo implica, bueno, pues las implicaciones que tienen las mujeres, que tiene en sus vidas todos esos recursos personales, sociales, colectivos que ayudan en el camino, ¿no?, que son los que crean los caminos de salida, ¿no?, en muchos casos contra toda una serie de obstáculos institucionales, judiciales, ¿no?, y de los propios agresores que siguen a veces poniendo, digamos, obstáculos y revictimizando, ¿no? Es muy interesante precisamente ahora lo hablaremos cuando hablemos de los desafíos, ¿no?, pero la visión o la construcción de la identidad de las sobrevivientes, ¿no?, como construcción colectiva, simbólica, en clave de titulares o sujetas de derechos, ¿no? Porque eso también en sí mismo ya es un acto de reparación. Hay un reto general de que el derecho a la reparación, con los elementos que conlleva desde el marco internacional de derechos humanos, ¿no?, como una obligación central del Estado tras las violaciones de derechos humanos, que este derecho a la reparación aparezca en la normativa estatal y vasca, ¿no?, y también en las políticas públicas y en los discursos políticos, ¿no? Es decir, para eso, ese es un desafío central, o sea, es decir, que se empiece a hablar y a colocar el derecho a la reparación en los lugares que merece, ¿no?, que desde luego, empezando por ahí, son la normativa y las políticas públicas de respuesta institucional a la violencia machista, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, bueno, pues para eso los movimientos feministas, como estáis haciendo en Mugarik Gabe, ¿no?, deben promover la apropiación de este derecho, el conocimiento por parte de todas las mujeres, los movimientos de mujeres, feministas, de este derecho, y para poder reivindicarlo, ¿no?, porque es una pescadilla que se muerde la cola. Si nadie habla de reparación, si nadie conoce, ni en las propias sobrevivientes, ni en las organizaciones feministas, qué es el derecho a la reparación, o creen que se aplica a otras violaciones de derechos humanos, pero no a estas, ¿no?, que es un poco la paradoja, que es un derecho del cual se habla en franquismo, se habla en víctimas del terrorismo, se habla, y sin embargo en la principal y más habitual, por más habitual sobre todo, violación de derechos humanos que se comete aquí, ¿no?, en nuestro contexto más cercano, no se habla del derecho a la reparación. Pues bueno, empezar a hablar de él y empezar a colocarlo en las agendas normativas, políticas y tal. Ese es el desafío general, ¿no? Y luego, en términos de elementos de la reparación que creo que, bueno, pues que tienen sus desafíos particulares, ¿no?, pues yo creo que, bueno, que todos tienen algún desafío, precisamente porque ha sido un derecho invisibilizado. Pues sus elementos también lo han sido, o han sido abordados de una manera parcial, como por ejemplo el derecho a la indemnización.
En el ámbito de la indemnización hay unos desafíos específicos, ¿no? que tienen que ver también con, aparte de con esta ley del 35 del 95 que no se aplica y que es muy difícil de acceder a las ayudas, en los propios juzgados ya que están investigando y que están luego juzgando y condenando este tipo de violencias machistas, tanto las cometidas en la pareja o expareja como otros juzgados y tribunales, otras violencias, existen bueno, pues dos problemas importantes, ¿no? Uno en términos de visibilización de los impactos, que tiene que ver con que las propias mujeres ni siquiera cuando se les ofrece el derecho a recibir, si hay condena, una indemnización, hay ahora mismo una pauta de renuncia a esa posible indemnización futura, ¿no? Entonces, no se está analizando por qué en los juzgados de violencia sobre la mujer las mujeres están renunciando de manera bastante sistemática a esa, es decir, y que no tiene que ver con que, bueno, que no les haga falta el dinero precisamente, porque muchas están incluso en situaciones de gran precariedad económica, ¿no? Tiene que ver con ese halo de prejuicios que se está instalando y que se está consolidando cada vez más en los juzgados, según el cual, bueno, pues las mujeres muchas veces denuncian por motivos económicos. Entonces, para disipar cualquier duda, se renuncia a la indemnización. Entonces, ahora mismo eso es, desde luego, algo, un desafío, ¿no?, a afrontar y a trabajar cómo se ofrece, cómo se habla del derecho a la indemnización a las víctimas de las violencias machistas cuando existe ese prejuicio sobrevolando, ¿no? Es decir, hay que esmerarse y hay que hablar de otras maneras. Por otro lado, cuando se plantean los casos de violencia sexual, hay que afrontar absolutamente un análisis de cómo se está aplicando la indemnización por daño moral, qué criterios se están empleando, qué peso tienen los prejuicios judiciales en la cuantificación del daño moral, ¿no? Y hay que hacer ahí un análisis, ¿no?, de si esto realmente está aplicándose con resultado de indemnización proporcionada o bastante desproporcionada, ¿no?, a la baja. Entonces, bueno, en el tema de la indemnización yo diría que un poco esos son por ahí los desafíos, ¿no? En el plano de las garantías de no repetición, los desafíos son centrales, porque en violencias machistas, a diferencia de otras violaciones graves de derechos humanos, los victimarios suelen ser personas cercanas a las víctimas y especialmente gente del entorno, incluso del entorno familiar, padres, exmaridos, hermanos, ¿no?, tíos, es decir, gente con la cual las víctimas muchas veces tienen que seguir en contacto o al menos están pudiendo ejercer una presión, unas amenazas, una revictimización que si fueran desconocidos pues no sucedería, ¿no? Entonces ahí ahora mismo, bueno, yo creo que desde el ámbito judicial y policial hay retos centrales vinculados a la protección desde estas instancias que no está siendo efectiva, pero también más allá de eso hay un reto a las comunidades de propietarias y propietarios, a los bloques de viviendas, a las familias más en general, a los entornos de las víctimas, cómo se está, digamos, apoyando ahí la no revictimización y el cese de las violencias, en el sentido de qué mensajes se están mandando a los agresores, ¿no? De no impunidad, es decir, yo creo que ahí el cerco, ¿no?, al agresor, ¿no?, en el sentido, especialmente cuando en el sistema judicial y policial no ha habido una protección efectiva, tiene que ser consistente, tiene que ser un compromiso decidido de las comunidades que están ahí presenciando o sabiendo, ¿no?, que hay un hombre violento que sigue agrediendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí básicamente lo que tenemos que habría como dos elementos, ¿no?, que el elemento de la vergüenza y de que bueno, sí, del que se avergüenza y del que tiene que cambiar de actitud pase de ella a él, es decir, que sean ellos los que se avergüencen y los que cambien de actitud, o que sean ellos incluso los que se vayan de los pueblos y de los entornos, ¿no? Es decir, que cambie lo que está sucediendo ahora mismo, que es que la vergüenza está en ellas y la huida y el ocultamiento está en ellas, ¿no? Mujeres escondidas, mujeres que se van de los pueblos para garantizar la no repetición de los abusos, ¿no? Esos son todo mensajes que luego en lo estructural están quedando ahí, ¿no? En lo estructural es ella la que se va del pueblo, o sea, digamos que las garantías de no repetición a futuro, ¿no?,
ese hombre con otra mujer o otros hombres, ¿no?, están absolutamente a la orden del día, ¿no?, reproduciéndose. Con lo cual, yo creo que esos son un poco los desafíos en las garantías de no repetición y, por supuesto, vincular lo individual a lo estructural, ¿no? Respecto al elemento de la completa recuperación, creo que hay un desafío central, que es que estas violencias, primero, efectivamente hay que poner los impactos todos encima de la mesa. No se puede seguir haciendo como se viene haciendo, que es minusvalorar los impactos, reducir los impactos a una de las caras, digamos, a una de las esquinas del cuadro, sino que hay que ver el cuadro completo y hay que poner eso encima de la mesa y ver sobre todo también cómo esos impactos están cruzados por toda una serie de elementos que tienen que ver con las identidades la identidad de las mujeres. Es decir, no es lo mismo el impacto que pueda tener en una niña gitana que en una mujer mayor, que en una mujer con discapacidad visual, que en una mujer en una situación de precariedad económica concreta. Es decir, la situación de diversidad de las mujeres víctimas y sobrevivientes tiene que estar encima de la mesa y hay que decir, bueno, aquí no nos vale con 15 horas de tratamiento, aquí lo que hay que ver es cómo ad hoc se puede garantizar, ¿no?, con tratamientos que igual hay un básico que se puede plantear, ¿no?, en cuanto al tratamiento, el apoyo psicosocial, pero que luego son las mujeres las que tienen que decir, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más se necesita para que al menos puedas recuperarte de una manera, digamos, satisfactoria, ¿no? Esto yo creo que no se está haciendo, se están dando soluciones de café para todas, ¿no?, soluciones que no están sirviendo para la gran mayoría y menos aún se están adaptando a las situaciones diversas o de diversidad vinculada a las diferentes identidades, ¿no? Y bueno, por último, en la cuestión de la satisfacción o de los elementos más simbólicos de difusión de la verdad, de la construcción de un relato veraz y de homenajes a las víctimas, o sea, yo creo que es clave que se siga trabajando en el sentido que está trabajando Mugar y que están trabajando algunas incluso instituciones, ayuntamientos, ¿no?, aquí en Basauri, por ejemplo, que es la parte de apoyar a mujeres sobrevivientes que quieren contar su historia, que quieren incluso agruparse colectivamente, ¿no?, y que quieren, bueno, pues, plantear, por un lado, todo un empoderamiento colectivo de las propias sobrevivientes como parte central de la reparación, no solo individual de todas ellas, ¿no?, de las que componen estos colectivos, sino estructural o colectiva o simbólica, ¿no? Es decir, las caras visibles de las mujeres sobrevivientes tienen que cambiar, los relatos tienen que cambiar y todo esto se hace poco a poco, pero se hace, no, yo creo que por esos caminos, ¿no? Y a la vez, bueno, evidentemente todo lo que es el simbólico de los pueblos, los monumentos, los días conmemorativos, todo este tipo de los nombres de las calles, o sea, todo este tipo de cuestiones, bueno, creo que hay muchísimo que avanzar, ¿no?, para poner, desde luego, en el espacio público y en lo colectivo esta resignificación del victimario, ¿no?, y de la mujer sobreviviente, ¿no?, como una cuestión absolutamente de derechos humanos y una cuestión donde no quede ni una sola fisura, ¿no?, de quién es el responsable, quién es el perpetrador de la violación de derechos humanos y con quién está la sociedad en su conjunto, la población, de cara, sobre todo, a que eso, una vez más, sea el vínculo que une la reparación con la prevención, ¿no? Al final, la reparación es prevención y entonces yo creo que básicamente los dos elementos de la reparación que más se entroncan con la prevención son las garantías de no repetición en términos más estructurales, pero también la satisfacción, es decir, toda esta cuestión del simbolismo, los relatos, digamos, la construcción, ¿no?, colectiva de la identidad de las sobrevivientes y de los victimarios, ¿no? Y bueno, yo creo que en muchos casos la reparación lo que está haciendo también es, y tiene que seguir haciéndolo, es garantizar en lo social
lo que en lo judicial no se está garantizando, ¿no? Entonces, si hay impunidad judicial, no puede haber impunidad social, ¿no? Y esto es lo que yo creo que nos queda como tarea más importante.